Saludo para todos. Es un placer para mí compartir esta conferencia sobre coaching y liderazgo con todos ustedes. Algunos tal vez me conocen, otros no. Para quienes no me conocen, soy Torcuato Manso, coach con credencial de la PCC, una amplia experiencia gerencial y actualmente escribiendo mi libro sobre liderazgo, del cual pues traigo algunos extractos en esta conferencia que compartiré con ustedes. Voy a comenzar entonces a compartir la presentación que les traigo. Muy bien, pues no solo veremos las relaciones entre coaching y liderazgo, sino cómo el liderazgo en su evolución tiene hoy día un gran aliado en el coaching. Y abordaremos un liderazgo en su forma práctica asociada al rol del gerente en las organizaciones. Esto es un poco la temática que abordaremos, que es liderazgo, potencial, la decisión, el proceso, la evolución del liderazgo, lo que le ofrece al líder y los apoyos que tiene el coaching hoy en día. ¿Qué me motiva a ser coach? Me inspiró esta frase de Steve Buckley, atleta y campeón olímpico en jabalina, récord mundial en 2 ocasiones, 1990 y 1992. No se dejó abatir por algunos reveses que tuvo. Y nos dice entonces Steve Buckley, hay 3 tipos de personas en este mundo. Primero están las que hacen que ocurran las cosas. Luego están las que ven cómo ocurren las cosas. Y por último están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál quieres ser tú? Considero que el coaching me ha permitido contribuir a que ocurran las cosas. Y para mí eso es liderazgo. Hoy les traigo muchos aportes que he ido trabajando a lo largo de mi carrera y también en estos últimos meses en los cuales he estado escribiendo mi libro sobre liderazgo. En relación con el desarrollo del líder, les voy a pedir que por favor escriban en alguna libreta o en alguna hoja de notas que tengan, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes si el liderazgo nace o se hace? Por supuesto que esta es una vieja polémica, ¿verdad? ¿El líder nace o se hace? Bien, imagino que ya han escrito, entonces quiero decirles que definitivamente, en mi opinión, son las dos cosas, ¿verdad? Puede haber líderes que nacen, pero que de todas formas requieran prepararse, formarse a lo largo de su vida. Inclusive aquellos líderes carismáticos o aquellos grandes líderes históricos que conocemos han tenido periodos de preparación. Gandhi, por ejemplo, fue abogado. Tenemos a Jesús de Nazaret, que estuvo una época de su vida, que es una época que se llama desconocida, en la cual, pues, a pesar de que podamos creer algunos de nosotros que es Dios y hombre, pues también ese hombre requirió de una preparación. Entonces, el líder sí nace. Lo que pasa es que muchas veces no lo reconocemos en nosotros, no lo dejamos aflorar y no nos preparamos para ese liderazgo. ¿Qué cambios ha habido en relación con este liderazgo? Bueno, hoy en día hay muchos nuevos retos, hay mercados globales y otros equilibrios. Ha aparecido la inteligencia artificial muy recientemente, comunicación remota y al instante, lo cual hemos podido eh, apreciar mucho mejor en la época de la pandemia. Nuevos grupos de poder, un creciente peso del tema de la inclusión.
Y bueno, vamos a comenzar a abordar el concepto de liderazgo y para ello no podemos dejar de tomar en cuenta a John Maxwell, un importante autor del tema del liderazgo hoy en día. Y les traigo un par de citas. La primera nos dice que como líder eres un modelo a seguir. Nos está hablando de algo muy concreto y muy práctico. Ser un modelo es ser alguien a quien imitar. Es alguien que está haciendo las cosas correctas para dar ejemplo, para enseñar a los demás. Y además nos dice que estás allí, le dice al líder, estás allí para inspirar y motivar a los demás para que consigan grandes cosas. Entonces, con estas dos frases nos quedamos y vamos a pasar a una definición de liderazgo. La definición, una definición muy práctica y concreta, está asociada al concepto de disciplina. Por eso tenemos allí en la lámina, en la parte de abajo, la definición. Y nos habla de disciplina como un conjunto de reglas o normas que deben cumplirse para lograr ciertos resultados. Muy bien, entonces con esto, el concepto que les traigo nos dice, liderazgo es una disciplina cuyo ejercicio produce deliberadamente una influencia en un grupo determinado con la finalidad de alcanzar un conjunto de metas preestablecidas de carácter beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo. Entonces, como ven, este concepto asociado con las dos frases que vimos de Maxwell previamente, la de que el líder es un modelo a seguir, que inspira y que motiva hacia logros, nos vamos a quedar entonces con la conjunción o la integración de estas frases y esta definición, de manera que muchos de ustedes ya deben estar viendo que esta definición de liderazgo se parece mucho a lo que es un gerente. Y es que efectivamente, en muchas ocasiones vamos a estar manejando indistintamente el concepto de líder con el concepto de gerente. O sea, nos vamos a estar refiriendo a ese líder, a ese gerente líder de las organizaciones. Y vamos entonces ahora a lo que es el proceso de desarrollo del líder. Y les voy a pedir entonces que escriban nuevamente en una hoja para ustedes, todo gerente requiere ser líder y todo líder es un gerente, ambas cosas, en los dos sentidos. Por favor, escriban para que luego pues, reflexionemos al respecto. Pues sí, todo gerente debe ser líder y este liderazgo requiere del desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas que veremos en el modelo que les presentaré a continuación. Es un modelo que he desarrollado como resultado de mis estudios y mi experiencia de muchos años. Es el modelo que he incluido en mi libro y que me ha permitido el desarrollo de la temática del libro. Hasta los líderes carismáticos históricos necesitaron prepararse, como ya lo dije previamente. Entonces, definitivamente, pues, de prepararse. Y a continuación, entonces, el modelo de desarrollo y puesta en acción del líder. ¿Por qué le he dado este nombre a esta lámina? Bueno, porque básicamente hay un trabajo, hay dos etapas. Hay un trabajo interior donde el líder debe pasar por una serie de pasos en los cuales va a ir desarrollando habilidades, destrezas, ¿verdad? Y algunos van a requerir un trabajo mayor en algunas de estas, otros probablemente ya tienen algunas de estas habilidades y podrán enfocarse más en las demás. Y hay una segunda etapa, que es el líder en acción, que es volver este liderazgo algo práctico, eh, llevarlo hacia la organización de manera tal de hacer que ese liderazgo
produzca resultados, inspire, haga que otros te guíen por este modelo de liderazgo. Entonces, vamos a ir viendo el modelo paso a paso. Lo primero es, entonces, el primer paso, reconocer al líder que hay en ti. Esto es una decisión personal que algunos no toman. Liderazgo está siempre en todas las personas, como lo decía al inicio, pero requiere aceptarlo, requiere salir de una zona de confort, requiere asumir riesgos y entender que ese temor que tenemos de que cómo van a ser las cosas después que yo asuma este liderazgo, sí, definitivamente van a ser distintas y van a ser distintas, pero generalmente para bien. Muchas veces también hay razones como, por ejemplo, falsos conceptos de lo que es liderazgo. Entonces, hay muchas personas que dicen es que yo no necesito ser liderazgo. ¿Por qué? ¿Para qué tengo yo que ser líder? Entonces, para responder esa pregunta de falsos conceptos y qué es lo que realmente es el liderazgo de una manera sencilla y práctica para mí, voy a dejar de compartir por un instante. Vamos a pasar a una lámina que está más adelante y para mí, esta es una frase que escribí hace algún tiempo, me explica lo que es mi liderazgo de una manera muy sencilla. Me dice que cuando entendí que soy el líder de mi propia vida, pude comprender el verdadero significado de la palabra liderazgo. Liderazgo, soy el líder de mi vida. Hay áreas de mi vida, tal vez yo no tengo personas a quien dirigir, pero tengo una vida personal, tengo una familia, probablemente tengo unos hijos y soy el líder de esa familia. Soy el líder en muchas circunstancias, el líder en un evento deportivo, en una situación social, en un pequeño proyecto familiar que abordamos. Y todo eso requiere de liderazgo. Por eso considero que es importante tomar la decisión de asumir el liderazgo y de prepararse para ser un buen líder. Volviendo atrás entonces al modelo, vamos a donde quedamos. Y habíamos entonces dicho que el primer paso es el reconocimiento del líder que hay en mí. El siguiente paso es la gestión emocional. Está de segundo por lo importante que tienen las emociones en nuestras vidas, ¿verdad? Las emociones sabemos que no son ni buenas ni malas, simplemente tienen importantes funciones que cumplir. Nos ayudan a entender, nos ayudan a actuar. Voy a poner un par de ejemplos. La emoción de tristeza, cuando llega y la aceptamos y analizamos por qué estamos tristes, nos entendemos de que hay algo que no salió bien, algo que está pasando, y de eso seguramente tenemos algo que aprender. Si lo entendemos y lo aprendemos, esa emoción de tristeza tendrá una función, habrá cumplido su función. Cuando estamos molestos con alguien que nos ha de alguna manera herido o hecho algo indebido hacia nosotros, eso nos produce rabia, ira, ¿verdad? Entonces esa emoción fuerte nos ayuda a actuar en qué sentido, a posicionarnos, a ubicarnos en nuestros zapatos y a decir, mira, epa, espérate un momento, eso no es así. Eh, mm, Permito que esto lo vuelvas a repetir en otra ocasión. Entonces, como vemos, pues las emociones tienen un rol importante. Reconocerlas nos permite aprovecharlas. Y en relación al gerente, antes se pensaba que un gerente, un líder, debía estar más allá de las emociones. Es decir, es casi como que estamos hablando de que era un robot. Este gerente que llegaba a la organización ya estaba libre de todas las emociones. Si venía con alguna situación de su casa, la tenía que dejar afuera. Hoy en día, unas organizaciones más humanas han comenzado a entender de que las personas tienen una vida más allá de la organización y también atraviesan momentos difíciles que generan emociones y esto pues ha hecho un poco más humana a las organizaciones. En mi libro tengo un ejercicio
cuya base es establecerse una situación molesta que hemos vivido o que vivimos con frecuencia y qué nos pasa en esas situaciones. Y la clave del ejercicio está justamente en identificar los pensamientos automáticos que me llegan en el momento en que se me presenta esa situación. Por ejemplo, una situación en la que alguien me quiere hacer daño, se quiere imponer sobre mí, me quiere gritar. Entonces, eso puede generarme muchas emociones, depende de cada persona, ¿verdad? Pero en todo caso, vienen pensamientos como que esta persona me quiere hacer daño, esta persona está en mi contra, esta persona hace esto para perjudicarme. Y la clave del ejercicio para romper ese ciclo que genera emociones que me pueden hacer daño o que no son necesarias en este caso, es cuestionar la emoción, el pensamiento automático que me ha llegado y decir, ¿realmente me quiere hacer daño? ¿Realmente me quiere perjudicar? Y muchas veces nos encontramos que no, que lo que la persona quiere se trata de su manera de ser, se trata de que la persona lo que quiere es su manera de expresarse, es la forma de hacerme ver que tengo que hacer las cosas de una manera distinta. Y si lo pues no voy a tener esas emociones dañinas y voy a saber aprovechar la situación para mi bien, para mi aprendizaje. El siguiente punto, o el siguiente, vamos a decir, hábito a trabajar, o el siguiente habilidad que tengo que desarrollar es la de identificar los talentos. Y cuando digo identificar, no quiere decir trabajarlo. Los talentos en una etapa de mi vida he desarrollado talentos o habilidades y muchas personas pues dicen talento es una cosa y habilidades es otra. Sí, en realidad hay una definición, una diferencia sutil. El talento muchas veces se identifica con algo innato y la habilidad con algo desarrollado, pero en todo caso pues también al talento hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo. Entonces digamos que talentos o habilidades tienen en una etapa de nuestra vida una definición similar. Es algo que ocurre cuando se nos presenta una determinada situación en la cual necesitamos utilizar ese talento o habilidad y le damos una utilización práctica para el logro de objetivos. Saber qué talentos tenemos es importante. Entonces, es conocernos, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta de personas que se les pregunta con qué habilidades cuentan pues no saben o te dicen, bueno, los que me conocen dicen, o sea, es como que si no supieran. En el modelo de talentos que yo he trabajado, lo he hecho con una investigación de la organización Gallup, que es una organización muy grande a nivel mundial de investigación, y los ha clasificado en tres grandes grupos: impulsores, mentales y relacionales. Dentro de los impulsores se encuentran algunas habilidades o talentos como motivación al logro, servicio. Dentro de los mentales están enfoque, organización, pensamiento estratégico, análisis. Y dentro de los relacionales encontramos empatía, relación, persuasión. Como vemos, estos talentos de estas tres categorías, impulsores, mentales, relacionales, tienen aplicaciones diferentes en distintas facetas de las organizaciones. Posiblemente los impulsores son necesarios para la mayoría de los líderes, pero los mentales son más necesarios para personas que trabajan en áreas administrativas y los relacionales más importantes para personas que trabajan en áreas eh, comerciales o de servicio. En todo caso, un líder o gerente pues necesita trabajar la mayoría de estos talentos en grados elevados. No así personas de niveles inferiores que están preparándose para ser futuros líderes. La siguiente habilidad a desarrollar se trata de el desarrollo de hábitos. Según Stephen Covey, ¿verdad? Nos dice que un hábito es la intersección de tres conjuntos. Para quienes no recuerdan lo que son los conjuntos,
en términos de los estudios de las matemáticas, ¿verdad? Un conjunto es un grupo de cosas que tienen elementos comunes, ¿verdad? Y lo que Covey nos dice es que un hábito se desarrolla con la intersección de tres conjuntos. La intersección es ese punto donde los tres conjuntos coinciden en algo, ¿verdad? Y ese algo es justamente el hábito. Y los tres conjuntos que tienen que coincidir para el desarrollo de un hábito son el conocimiento o lo que pudiéramos definir de manera más práctica. ¿Para qué es importante este hábito? Por ejemplo, si tengo un mal hábito de organización, ¿para qué es importante desarrollar un hábito de ser organizado? ¿Mm? Entender eso normalmente me lleva al segundo conjunto que debe estar presente, que es el deseo de tener este hábito de ser organizado porque entiendo lo importante que es para mí y para mi trabajo. Y por último, el tercer conjunto que tiene que estar presente para que el hábito finalmente exista es la capacidad, el saber cómo hacer para lograr este hábito. Y este no diría que no es importante, pero es el menos importante de los tres porque definitivamente siempre habrá alguien que nos pueda enseñar cómo lograr un buen hábito. De hecho, es un trabajo continuo, es un trabajo de proponerse, hacer pequeñas cosas que me vayan acercando a ser organizado, a identificar por qué soy desorganizado, qué me hace ser desorganizado y cambiar algunas cosas en mi vida para ser organizado. El desarrollarlo es justamente un trabajo de lo que llamamos la plasticidad del cerebro. Es crear nuevas redes neuronales que permitan el desarrollo de un nuevo hábito en sustitución del anterior, del mal hábito. Y lo que además ayuda a que este hábito se consolide son pequeñas recompensas. Es reconocer que he avanzado, no tomar una actitud negativa es que cuando las cosas no me salen tan bien, cuando no estoy tan organizado, es decir, no he avanzado nada, sí he avanzado. Y hay que verlo y hay que darse cuenta de que esos pequeños progresos son importantes y retomar y recompensarme de alguna manera algo que me haga feliz, algo que deseo, un pequeño gusto. Por poner un ejemplo tan tonto como, por ejemplo, comerme un helado en esa heladería favorita que yo tengo. Muy bien. Eh, para cerrar este punto de los hábitos, quiero compartir con ustedes una anécdota de Hilary Swank, ganadora dos veces del Oscar en dos películas, Boys Don't Cry y Million Dollar Baby. En la primera, cuando gana su primer Oscar, eh, recibe la entrevista de un periodista, ella era prácticamente poco conocida en ese momento, y recibe una entrevista de un periodista que le dice, ¿cómo fue eso que usted de la noche a la mañana logró este éxito? Y ella se queda pensando por un instante y le dice, sí, efectivamente, fue una noche muy larga. Nos estaba dando el mensaje entonces de que había trabajado bastante. Esa noche larga fueron muchos meses, años tal vez, de preparación. De hecho, en esta película, Boys Don't Cry, el director le exigió raparse el pelo y hacer el rol de su hermano, hacerse pasar por su hermano, un hermano varón que ya tenía. Esto pues le ayudó a hacer mejor esta película, sin embargo pues le dejó unas secuelas después que terminó, las cuales tuvo que superar. Eso lo que nos dice además es que el trabajo para los hábitos pues tiene exigencias y tiene cosas pues que no siempre son sencillas y es un tema de proponernos desarrollar el hábito. Podemos desarrollarlo definitivamente. Hay plasticidad cerebral en el cerebro. Siguiente habilidad a desarrollar tiene que ver con ser capaz de definir objetivos. Y está dicho que sin tener objetivos no hay logros. Hay estadísticas de organizaciones muy serias que han estudiado, que demuestran la importancia de tener los objetivos y metas por escrito. Eso permite recordarlos más fácilmente, focalizarnos para trabajar en ellos.
Y aquí quiero citar a Viktor Frankl, que para mí siempre ha sido un referente, psiquiatra que estuvo preso en los campos de concentración de Auschwitz. Frankl nos dice que adquiere una esperanza, el tener un objetivo hace que la persona tenga una esperanza, que lo impulsa, es tener un para qué vivir. Y eso fue justamente en el caso de él lo que lo ayudó a sobrevivir del campo de concentración. Él se trazó el objetivo de investigar la conducta humana en situaciones adversas, difíciles, extremas, como por ejemplo esa que él mismo estaba viviendo en el campo de concentración. El logro de objetivos, pues además tiene que ver con la habilidad que acabamos de trabajar o de hablar, la de los hábitos, ¿verdad? Y a su vez, el perfeccionismo es un obstáculo en el caso del logro de los objetivos. La siguiente habilidad a desarrollar es la gestión de proyectos. Para mí como ingeniero, muchas cosas en mi vida son un proyecto. Evidentemente que no todos de la misma envergadura, del mismo tamaño. Son cosas a veces más pequeñas, ¿verdad? O sea, estar escribiendo mi libro actualmente es un proyecto. Y desde muy temprano en mi ejercicio profesional he gestionado proyectos en todas las fases como la definición o conceptualización, como el desarrollo del proyecto, el estudio de factibilidad, como el montaje y puesta en acción o puesta en práctica, digamos, del proyecto en sí para que se convierta, digamos, en una actividad útil. En esta fase de conceptualización, de definición del proyecto, de definición de factibilidad, hay algunas herramientas, unas más sencillas y económicas, como por ejemplo lo es la herramienta del Canva, ¿verdad? Que tiene 9 elementos, algunos de los cuales son, por ejemplo, definir claramente una propuesta de valor, quiénes son mis clientes, cuáles son los recursos que necesito, los costos, ¿verdad? Todo eso es importante para conceptualizar y saber exactamente de qué se trata mi proyecto. Hay una metodología conocida como metodología de mínimo producto viable, que es una metodología en la cual desarrollo un pequeño prospecto y lo pongo a prueba, lo llevo a potenciales clientes para tener retroalimentación e ir perfeccionando mi producto hasta estar preparado para lanzarlo. Y por supuesto que hay estudios de proyectos mucho más complejos, como por ejemplo un estudio de factibilidad que requieren la intervención de especialistas en la parte del estudio de mercado, especialistas en la parte del estudio técnico como ingenieros, especialistas en la parte del estudio económico y de factibilidad como personas del área financiera. Estos son estudios costosos, generalmente solamente grandes empresas se dan la posibilidad de realizarlos. Pero la gestión de proyectos es importante para cualquier líder para poder manejar los diferentes proyectos que se le van a presentar a lo largo de su vida de una manera inteligente, práctica y asertiva. Y finalmente, cuando hablo de otras herramientas, justamente son muchas de las cuales llegan a mis sesiones de coaching, personas que vienen a las sesiones de coaching con temas como, por ejemplo, la organización del tiempo, la comunicación asertiva, son temas que necesitan trabajar, que necesitan mejorar y que son importantes para su liderazgo, para su gestión gerencial. Entre estas herramientas que abordo está la visión de futuro, que no es otra cosa que simplemente entender las tendencias de este mundo cambiante. También la gestión de finanzas. No estoy hablando de que tenemos que sernos especialistas en finanzas porque probablemente no lo necesitamos, pero sí comprender lo esencial del uso del dinero y romper creencias limitantes que de alguna manera han hecho que no tenga una buena relación con el dinero. La organización del tiempo, todo lo que tiene que ver con establecer prioridades, eh, lograr equilibrios, vivir aferrados al presente. Por otro lado, también está otra herramienta como la gestión efectiva de reuniones,
Hay muchas organizaciones que se exceden en reuniones, así como que hay otras que nunca hacen una reunión. En todo caso, es hacer las reuniones necesarias, entender quiénes deben estar en esas reuniones y, por supuesto, ser efectivos en el desarrollo de la reunión, documentar todo lo que está relacionado con la reunión. La definición de indicadores de gestión y seguimiento es fundamental para todo gerente porque lo que no se mide no existe y no se puede mejorar. La única manera es tener indicadores adecuados para cada eh, proceso que trabajamos, indicadores de calidad, indicadores de logro, indicadores de efectividad y formularlos, definir cómo se lleva ese indicador, con qué frecuencia y en todo caso, pues darle seguimiento para que me permita emprender acciones de mejora cuando las cosas pudieran estar desviadas. Otra herramienta es la comunicación asertiva, ¿verdad? Hoy en día pues se ha hecho muy frecuente el tener todo por escrito o pasarlo todo por WhatsApp. Efectivamente es importante tener, digamos, los mensajes de forma escrita porque permiten releerlos y a quien los envía permiten trabajar mejor la idea para comunicar exactamente lo que quiere. Pero de eso se trata, de comunicar exactamente lo que quiere, pensar antes de escribir, pensar antes de hablar y no dejar nunca de tener la oportunidad de comunicarnos en un cara a cara. Siempre tendrá, digamos, una función mucho más cálida. Y esta herramienta, como la del Zoom, por ejemplo, es también una forma de hacer una comunicación cara a cara. Y por último, una última herramienta que abordo en mi libro es la gestión de la felicidad en el trabajo. El trabajo es el lugar donde más tiempo pasamos y antes se creía que simplemente estábamos allí para cumplir, digamos, unos objetivos, pero en la medida en la que nos sintamos felices, sintamos que estamos aportando, que somos útiles, que tenemos una función importante que cumplir, eso nos va a hacer pues pasar mucho mejor ese gran tiempo que nos toca en el trabajo. Y bueno, para continuar entonces ya vamos pasando a la etapa 2. Ya esto tiene que ver con lo que es el trabajo interior y vamos ya al líder en acción. Para eso, el primer punto que abordo es el conociendo a tus colaboradores. Es un tema de escucha, de observación, pero también de autoconocimiento. En la medida en la que yo me conozco, ya hemos visto la identificación y desarrollo de talentos, lo hemos visto en el trabajo interior, yo voy a poder también entender qué talentos tienen las personas que estoy dirigiendo y sacarle el provecho al talento existente, que es mucho más económico que estar preparando y capacitando personas. Tener a las personas adecuadas en el lugar adecuado les hace más felices. Y además hay un tema aquí de control versus confianza, establecer objetivos claros y dejar que las personas actúen. El siguiente punto, que es como continuación de este, es el arte de delegar. Tengo las personas, pero muchas veces no los dejo hacer sus tareas porque pues quiero hacerlas más rápido, yo las sé hacer mejor. Eso me limita, me hace no poder optar a mejores posiciones porque cuando vayan a evaluarme van a decir, Torcuato no está listo. Mm, no ha formado a personas que lo reemplacen porque no ha delegado, no los ha dejado actuar, no los ha formado, no los ha preparado. Entonces debemos hacer una delegación controlada, progresiva, asumiendo mínimos riesgos en cosas donde una equivocación no es tan grave. Y eso pues va a ayudar a que la persona vaya empoderándose. Reconocer también que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que no podemos hacerlo todo. Bien, con esto paso a la siguiente punto del líder en acción que tiene que ver con conformando equipo. Antes de presentarles una lámina en la cual les voy a decir cómo es este proceso de conformación de equipo, quiero hablar de Ken Blanchard, que también es otro autor del tema del liderazgo y de temas organizacionales. En su libro
a la carga Gung Ho, él nos trae una situación real de una organización que estaba viviendo una situación de mucho descontrol, estaba dando pérdidas, todo le estaba saliendo mal. Era, vamos a decir, la que estaba en la cola del grupo de empresas de una gran corporación. Y llega una gerente general para poner orden aquí y lo primero que hace es darse cuenta de que existe un departamento que sí funciona bien. Se pone en contacto con el líder de ese departamento y se da cuenta de que este líder lo que está haciendo es utilizando el ejemplo de tres animales de la naturaleza que trabajan en equipo y que las enseñanzas de ese trabajo en equipo se podían poner en práctica en la organización. Esta persona pues había tenido mucho contacto con la naturaleza y conocía muy bien de estos tres animales que son las ardillas, los castores y los gansos. Todos tienen un trabajo en equipo efectivo y de ello aprendió eh, esta persona para poner la organización nuevamente en orden. Voy a dejar de compartir acá un momento para pasar a una lámina siguiente que quiero explicarles. Y en esta lámina tengo los principios de los equipos de alto desempeño. Y más que principios son como las etapas o los pasos que tienen los equipos. Un líder que llega a una organización y le asignan un equipo debe ser capaz de identificar en cuál de estas etapas se encuentra el equipo que está dirigiendo y si esa etapa está bien o debe fortalecerla y si las etapas anteriores deben todavía ser trabajadas para mejorarlas. Pero si estuviésemos conformando un equipo y comenzando de cero, pues lo primero, la formación o puesta en marcha del equipo es una etapa en la cual todos deben formular en voz alta la razón de ser del equipo y los roles, de manera tal pues de que compartan y tengan en común lo que cada uno hace y que lo que están haciendo pues digamos es entendido por todos de igual forma. La segunda etapa, definición y desarrollo de la misión, es como una etapa en la cual formular el plan estratégico del equipo, la misión, visión, objetivos, metas, indicadores. Esta es una etapa de mucho conflicto en la cual pues eh, no hay grandes logros y las personas pues están en frecuentes discusiones. Pero para pasar finalmente, una vez definido pues, y desarrollada la misión del equipo, al trabajo conjunto o normalización de las tareas en las cuales pues, ya están engranados, hay aportes, se identifican creencias limitantes que están frenando el éxito del equipo o el logro del equipo para pasar finalmente a la etapa de desempeño o relación efectiva con los grupos de interés, que son los grupos a los cuales el equipo se debe, clientes internos, clientes externos, proveedores, posiblemente la alta gerencia. Eh, es un poco la razón de ser vista en la etapa de formación o puesta en marcha. Es una etapa de servir, de darse cuenta de que están allí para dar frutos. Y por último, hay equipos que tienen una etapa de vida finita, como por ejemplo los equipos de proyecto, y esta etapa 5 es conocida como de disolución, pero en aquellos equipos que no tienen una vida finita y que van a continuar es una etapa de autoanálisis y autoevaluación, precisamente para entender los cambios que están ocurriendo en el entorno, en la organización y tener, pues, digamos, reformular los roles, reformular, digamos, la razón de ser y todo esto, pues, seguir con este ciclo. Básicamente, esto es lo que es un equipo de alto desempeño. Dejando de compartir acá entonces, para volver a nuestro modelo y vamos entonces por conformando equipo para pasar ya a las últimas cuatro etapas, ¿verdad? O los últimos cuatro pasos del modelo, entre los cuales está el apoyándote en el coaching, del cual hablaremos un poco más en las siguientes láminas,
Y por ahora entonces quiero comentar brevemente, evaluando y midiendo, ya lo hablamos cuando eh, comentamos otras herramientas, dijimos la importancia de medir, que lo que no se mide no existe, ¿verdad? Y no se puede mejorar. Este punto de te falta algo aún es algo que me he encontrado a lo largo de mi ejercicio profesional, especialmente como formador, cuando dirigí un diplomado de coaching organizacional. Habían personas que me decían, pero es que yo no estoy preparado. Y ya habían recibido todas las herramientas y toda la información. Y efectivamente, nunca vamos a estar 100% preparados. Este es un proceso que no termina, pero podemos continuar preparándonos mientras ya comenzamos a actuar, a ser ese líder en acción, a ser ese modelo, a ser esa guía y a ofrecer resultados, que es, digamos, la razón de ser de un líder, de un gerente. Y por último, en el modelo, pues tenemos a romper todas las reglas o algunas reglas, porque en este mundo cambiante en el que nos encontramos, hay veces que hay que hacer las cosas de manera distinta. Recordemos aquella frase de Einstein que nos dice que quien pretende lograr resultados diferentes y sigue haciendo lo mismo, pues lo que está es loco. Entonces hay que romper algunas reglas. Como dice el dicho popular, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Muy bien. Esto completo la presentación del modelo y continúo. Ya lo habíamos visto, esto también. Entonces vamos a lo que ha sido la evolución del liderazgo, que en dónde está hoy en día el liderazgo, hasta dónde ha llegado ese liderazgo que ha tenido que evolucionar. Bueno, o hay una cosa importantísima de primera, ¿verdad? Que es el coaching como recurso del líder. Muchas organizaciones, sobre todo organizaciones grandes e importantes, han reconocido que los líderes gerentes necesitan herramientas de coaching, como el uso de la pregunta, como la observación, la escucha, ¿verdad? Son todas herramientas que aporta el coaching. Cambio y liderazgo, bueno, entender que el líder está siempre sujeto a cambios. El liderazgo remoto y virtual, creo que ya habíamos mencionado que la pandemia nos dejó una visión mucho más profunda de la posibilidad de ser ese líder a nivel remoto y virtual y entender pues que a quienes les tocó, digamos, a muchos nos tocó entender que las personas que estaban en sus hogares, pues estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero que no estaban, digamos, con todas las condiciones necesarias, pues tenían a la familia eh, allí, a los niños, estudiando también a nivel remoto, y entonces, pues las condiciones no eran las mismas y había que entender los cambios que estaban ocurriendo respecto a lo que era ese liderazgo que se ejercía directamente en la organización. Los líderes en entornos de incertidumbre y disrupción, todo lo que hoy en día se conoce como entornos VICA, ¿verdad? Volátiles, de incertidumbre, complejos, de ambigüedad. Esa es la realidad actual y entenderla, digamos, como líder permite, digamos, surfear en la ola. Un liderazgo más humano e inteligencia emocional, también hemos hablado de esto previamente, pues que entender que las personas tienen emociones y que no son simplemente robots. Liderazgo transformacional versus liderazgo transaccional. El primero está centrado en la persona, el segundo en la tarea y ambos son importantes. Hay momentos en que necesitamos centrarnos en la tarea porque tenemos que lograr cosas de manera perentoria y urgente, pero no podemos descuidar a la persona, ¿verdad? Las relaciones, tener un ambiente positivo. Y por último, la tecnología, la inteligencia artificial y el rol del líder. Entender de que quien está creando esta inteligencia artificial es el mismo hombre y que seguimos siendo quien diseña, define y fabrica las máquinas, ¿verdad? Pero esta inteligencia artificial tiene hoy en día grandes retos, como por ejemplo la privacidad y seguridad de los datos, los conflictos éticos, limitaciones en el uso de datos y la falta de confianza en cuanto a la predicción de resultados. No podemos estar ajenos, debemos estar atentos del desarrollo de la inteligencia artificial porque aporta grandes beneficios en la medida en la que lo utilicemos éticamente.
Bueno, no podía faltar la definición de coaching de la ICF y aquí la tengo, pues es una colaboración con los clientes que mediante un proceso creativo estimula la reflexión, inspirándoles para utilizar al máximo su propio potencial personal y profesional. Entremos ahora entonces en los recursos del coaching para el líder. La mayoría de estos recursos que les traigo se vinculan con las 8 competencias que establece la ICF que debe cumplir un coach ICF. Todos apuntan a empoderar a los colaboradores, que aprendan a pensar y encuentren soluciones, que se sientan tomados en cuenta, por ejemplo. En definitiva, están conjugando lo mejor del liderazgo transformacional y el liderazgo transaccional. Un enfoque más humano desde el ser, escuchar más y hablar menos, lo mencionaba previamente, preguntar y así empoderar. Cuando preguntamos, utilizamos la pregunta, eh, cosas como, por ejemplo, ¿qué podrías hacer diferente que no has hecho antes? ¿Qué te funcionó en otras ocasiones que podría funcionar aquí? ¿Cómo harías esto si no tuvieras nada que te lo impidiera? O sea, preguntas que hagan pensar. Básicamente esa es la idea. Promover un enfoque sistémico, que es una de las, está dentro de una de las 8 competencias, entender que la organización es un sistema vivo, ¿m? Que todo lo que hacemos repercute en los demás, que un aprendizaje lo podemos aplicar en otras áreas, todo eso es importante. Y por último, capitalizar lo aprendido y no castigar. Importantes apoyos al coaching. Se trata de otras disciplinas, conceptos o herramientas que enriquecen al coaching de las 8 competencias de la ICF. No soy un experto en la mayoría de ellas, pero he aprendido para llevarlo a mis sesiones. Por ejemplo, de la PNL, hoy en día utilizo con frecuencia el reencuadre, los anclajes, el entender si una persona es más visual, auditiva o kinestésica para saber cómo aprende mejor. De la Gestal he utilizado en mis sesiones de coaching juegos de roles, la silla vacía. Son herramientas muy útiles para ayudar a la persona a darse cuenta de cosas que no está viendo. El coaching de equipo y el coaching sistémico son disciplinas en sí mismas y entender que el coaching de equipo, con este modelo que vimos antes de equipos exitosos, no es coaching a los individuos del equipo, sino coaching al equipo. Significa no sustituir al líder, significa acompañarlos a identificar esas creencias limitantes que les están impidiendo ser exitosos. Siguiente, digamos, es el uso de la pregunta, ya me he referido a ella. Las metáforas tienen grandes aplicaciones para facilitarle al coachí entender de una manera muy práctica y sencilla, utilizar sus propias metáforas, inclusive para formularle preguntas, es de gran utilidad. La meditación ayuda a las personas a lograr equilibrio, a estar más relajadas. Muchas veces al inicio de una sesión de coaching, una pequeña meditación o simplemente una respiración ayuda a centrarse. Y por último, la corporalidad, que es indispensable para ir más allá de lo que el coachí no está expresando en palabras. Entender ese lenguaje corporal, qué mensajes nos llegan a través del lenguaje corporal que no nos están llegando en la comunicación verbal. Y por último, y para cerrar, una frase de otro deportista, en este caso Tim Tebow, el cual es un jugador profesional de fútbol americano, actualmente es un agente libre, motivador de otras personas, ganador de trofeos y deportista destacado. Su frase me inspiró mucho y esta frase, con esta me identifico. Cuando tienes la habilidad de hacer lo que amas y amar lo que haces, tienes entonces la habilidad de impactar a las personas. Eso es lo que es tener una vida exitosa. Eso es lo que es tener una vida con sentido. Hoy en día, a través del coaching, encuentro sentido a mi vida porque siento que estoy impactando a otras personas. Muchas gracias por su atención. Les deseo un
Feliz liderazgo. Dejo de compartir y hasta aquí esta grabación.